noches, mi Carola querida, ¿cómo estás? ¿Me oyes? Sí, ¿tú me escuchas? Fuerte y claro. Perfecto, qué bueno. ¿Estás? ¿Cómo estás? Bien, muy contento de este fin de semana de ¿Cómo te eso que fue? vi. ¿Cómo te fue en el taller de reconstructivas que hiciste este fin de semana? Para mí fue una experiencia maravillosa, mágica. Me sigo asombrando de la eficacia de cómo las personas pueden viajar a su interior a descubrir cosas que de otra manera hubiesen sido imposibles. O sea, hubo una persona que dijo, me ahorré 20 años de terapia. O sea, ¿En fue uno de serio? los comentarios. Otra dijo, yo no sabía que tenía tanto guardado por dentro y tanto por descubrir todo lo que hay. ¿Qué es lo próximo que vamos a hacer? Las reconstructivas son la magia que nos llevan al encuentro de nuestra propia historia para reescribirla. O sea, me Qué lindo. recuerdo de comentarios que, wow, o sea, que van mucho con lo que vamos a hablar hoy de las historias, pero Hay que, definitivamente. hay que escribir todo eso, datear todo eso y que quede siempre claro que para poder llegar ahí tenemos ese niño interior que busca estructura. Y eso es lo que hacemos en el trabajo reconstructivo. Y una de las cosas que me sorprendió, bueno, tú sabes que yo soy facilitador de educación especial y bueno, terapeuta, coach, y algo que me pareció maravilloso porque fue mi primera reconstructiva, mi primera vez facilitando reconstructivas y fue para mí muy fascinante lo inteligente, es que tengo que decirlo así, lo inteligente del método. Es un Ujú. método inteligente e intuitivo que guía a las personas a su propio descubrimiento, donde nosotros como facilitadores solamente abrimos puertas. Entonces me decía alguien, ¿y cómo proceso todo esto? ¿Y a dónde me va a llevar todo esto? Y yo le decía, calma, estás haciendo buen trabajo, ya va, todo va a irse ordenando. Y descubrí eso, o sea, la magia y el poder que tiene ir viviendo experiencias que son nuevas, por lo tanto no se pueden procesar ni se pueden incorporar, o sea, se generan posibilidades, pero no es algo que tú puedas incorporar en lo yo aprendido. Entonces por eso la gente busca, es como, bueno, pero ¿qué tengo que hacer con esto? ¿Qué tengo que...? No, Bueno, y ahora que no es receta, porque la energía pasa por nosotros y ella comienza a hacer un proceso que es totalmente nuevo. Eso puede ser conciencia, puede ser, como dices tú, conocimiento. Y ahora hay que ver qué fue lo que desestructuró para nosotros empezar a construir. y algo también maravilloso es que antes yo hacía grupos previos a un entrenamiento, a un taller, y ahorita tuve como la relación directa con cada participante. Y lo que me acaban de llamar ahorita fue para preguntarme si se podían unir, si podían hacer comunidad, si podían compartir. Pero eso me pareció más maravilloso. Yo les dije, claro que sí. Y compartan, tejan, únanse, pregúntense, que hagan hipótesis e invítenme luego para que podamos tejer juntos. Entonces me Claro. pareció muy chévere que naciera del grupo, unirse para empezar a compartir, porque quedaron todos así como que, ¿qué le pasó al otro? Y como dices tú, te cambió la cara, los ojos te están más iluminados, tienes menos años de edad. O sea, de verdad que No, y fueron. que el proceso de las reconstructivas es orgánico. Empieza ese día y no termina más nunca. Vayas o no regreses o te desaparezcas, no tiene vuelta atrás porque de manera consciente tocamos una información que es totalmente nueva y lo que comienza a trabajar es en lo viejo que teníamos rígido. Y ahora se empieza a desestructurar aquello que yo tuve que aprender por necesidad y comienza a ver esa chispita de decir, claro que hay algo más, claro que hay algo más. Qué bueno, me alegro. De comprender y vivir o confirmar eso que aprendimos cuando nos formamos, para ser facilitador, pues pasamos por un proceso de formación con Carola y Carola dice que, o sea, que las neuronas en su sinapsis pues se ablandan y generan espacios para el aprendizaje y eso se refleja en el cuerpo, en la actitud, en el comportamiento, Todo, con todo, posibilidades y oportunidades, o sea, cambia el estado de ánimo de la persona así. Es todo. impresionante. Algunas veces yo creo que es tal cual como salir de la Matrix, debo decirlo. O sea, si alguien ha visto la película, para no quedar como muy locato lo que decimos, pero es tal cual la película Matrix. O sea, te vas a tomar una pastilla y vas a ver algo
que tenías que haber hecho como un perrito, por un hábito y repetición, vas a ver una realidad de lo que verdaderamente eres. Bueno, ayuda con trauma, ayuda con condicionamiento, ayuda con todo lo que es importante en comportamiento humano y aseguramos a nuestro niño para que no se nos vaya a un realismo mágico como es nuestro chiquito que soñaba con Superman y hacer tortas de barro. Y cuando ese niño está asegurado, porque es la estructura de nuestro trabajo, ahí sí podemos entrar a un plano elevado de conciencia. Es como estar en ayahuasca o entrar en un trabajo que nos deja una herramienta porque no nos vamos a confundir. Vamos a saber cuándo estamos haciendo un hábito, una repetición y cuándo las cosas han comenzado a cambiar y es momento de transformar todo. Ahí hubo una persona que me decía, yo no sabía que yo tenía todo este conocimiento por dentro. O sea, en su reconstructiva, ella pudo vivir una experiencia de sanación, de ser una sanadora, de reconectarse con sus raíces, con su abuela, con su madre. Y ella decía, yo creía que eso es de ellas y que yo no tenía este don o esta capacidad de ver, de sentir, percibir, intuir. Entonces fue mágico. Bueno, tú me lo habías dicho, por temas de luna y por temas de momento del año, pues iba a ser mágico y lo fue. Sobre Sí, todo no bueno, para mí. yo creo que más mágico es, yo creo que la magia es el cable a tierra. Totalmente. Cuando uno pega las nalgas en la tierra y uno dice, tengo cuerpo para vivir esto, porque como dice Brian Weiss, somos espíritus en busca de nuevas experiencias. Y la materia controla el espíritu. Y en comportamiento humano estamos condicionados desde la materia. Ahí están las emociones, ahí está nuestro cerebro, nuestras conexiones, los aprendizajes que han quedado rígidos. Eso, por supuesto, se llama ortonoia, que es todo lo que hemos aprendido. La metanoia es más allá del conocimiento. Y las reconstructivas podemos vivir tanto la ortonoia como la metanoia en planos simultáneos, porque lloramos, reímos, nos asustamos, somos seres humanos, pero viviendo o le damos comidita un ratico al espíritu para que después la materia cambie. Eso lo conversábamos ayer, o sea, en el primer día, acerca de la ortonoia, la paranoia y la metanoia, y cómo esa crisis es una oportunidad para yo reescribir mi historia, y que si quiero volver a lo anterior, me va a ser muy difícil, y que muchas veces, pues para volver, se medican o se pasan por otros procedimientos que no son naturales y evolutivos, que a Sí, veces nos alejamos y huimos de esa crisis, de esa transformación, porque sí. no sabemos. Pero ese conocimiento, como decía esta participante, está dentro de nosotros, está grabado dentro de nosotros, que es evolucionar. Y cuando nos damos el permiso, lo podemos hacer. Y eso es lo que creo que es mágico. Sí, Hacer fíjate que algo que... yo me debatía mucho mientras desarrollaba el trabajo, porque yo decía, como dice Jung, hasta que yo no lo entiendo no puedo cambiar cosas, ¿no? Y yo tuve una participante que ha vivido una cantidad de traumas con accidentes de tránsito. Y yo decía, ¿cómo hago yo para meterla en una reconstructiva? ¿O cómo vamos a hacer eso? Y resulta que lo que se hizo en la reconstructiva fue el trabajo de trauma. Entonces, no sabemos, algunas veces el consultante trae algo consciente, pero la reconstructiva va a todos los planos que tenemos visibles e invisibles para poder hacer movimientos de progreso. Nos los vamos a traer a la vida cotidiana. No nos vamos a quedar soñando o metidos en un estado alterado de conciencia que vamos a salir y decir, wow, eso fue un trip, ¿sabes? Cuando te emborrachas, cuando te drogas, dices, wow, o un orgasmo cuántico que tú dices, como nunca más regresaré ahí. No, te queda una vivencia plasmada en tu cuerpo que comienzas a hacer nuevas memorias para tu futuro. Se llaman las historias del futuro, que es el tema de hoy. Bien. Entonces, bueno, con eso damos qué buen contexto, qué buen preámbulo para conversar sobre... El título de esto se llama Las historias que nos contamos. Pero bueno, a mí me gusta mucho como investigar y prepararme acerca de los temas que vamos a hablar para poder rebotar, ¿no? Y tejer. Y encontré una frase que decía, somos las historias que nos contamos.
Y eso me hizo así como que, wow, o sea, entonces, ¿cuáles son las historias que nos estamos contando? ¿Cuáles son el sentido de esas historias? ¿De dónde vienen las historias? Entonces son temas como que quiero poner en la mesa, en la conversación, porque, digamos, hay historias que nos posibilitan y hay historias que nos limitan. Y ahí quería pues conversar contigo de eso, ¿no? Como poder generar esa conciencia de qué es la historia, para qué es la historia. O sea, que cuánto no, digamos que si fuéramos así como las luces y las sombras de las historias, porque a veces nos creemos historias y vivimos como personajes de una historia contada por otro y no nos damos cuenta que nosotros podemos ser los escritores de nuestra propia historia. Entonces, ¿cuánto de eso hay ahorita en nuestra cultura de creernos historias, de vivir basado en las historias de otros y no escribir la nuestra propia, ¿no? Entonces, bueno, de eso y de algo que quería, que es algo que no quiero dejar pasar, que no se me olvide, y es que una vez te preguntamos en una formación qué era el alma. Entonces, me acuerdo que tú dijiste, el cuerpo tiene historias, la familia tiene historias, el colectivo tiene historias, el espíritu tiene historias. El alma es lo que une cada una de esas historias. Yo todavía, El es el pegamento de las pegamento. historias. Yo todavía estoy descifrando eso porque esa es la magia para mí, el poder que tiene una narrativa, una historia, es que te deja como una puerta abierta para convivir y seguir descubriendo los tesoros que hay adentro. Entonces, bueno, comencemos, cuéntanos pues eso de las historias, del alma, de qué es lo que viaja, qué es lo que conecta, qué es ese pegamento. Yo creo que tenemos que tener cuidado con el contexto de la palabra y siempre lo decimos. Eh, Creo que yo puedo decir me duele el alma, pero no puedo decir me duele el espíritu. No, Ujú, no, es un contexto de lo que viene viajando inclusive en el clan. Los circuitos psicológicos son la palabra. Y cuando yo trato de expresarte a ti qué está pasando conmigo, yo utilizo un lenguaje que nos une a los dos para que tú me entiendas y me comprendas a mí. Porque si yo hablo otro idioma para decirte que me duele el alma, tú me vas a ver como, o sea, ya hasta qué le pasa, ¿no? Entonces yo busco dentro de mi potencial de palabras algo que me pueda conectar contigo y con eso ya estoy creando una historia. Porque las historias mm, lo que hacen es unir, sean buenas o no sean tan buenas. De hecho, en la semana estábamos preparando los posts de toda la semana y estábamos escribiendo algo que decía, los rumores están hechos para separar algo que nadie quiere ver. Y ahí volvemos a las historias, ¿no? Y qué importante es la palabra historia. Entonces, ¿a quién le conviene la historia? Y a mí me gusta ver la historia como energía, energía. Y hablamos del principio de la vida, de la formación del principio de la vida. Hay gente que lo llama Dios, hay gente que lo llama agujeros negros, hay gente que lo llama el Big Bang, y esa energía va viajando de generación en generación y llega a nosotros, como estamos aquí. Cuando yo siento la vida, en vez de conectarme con la energía de la vida sin la palabra, ¿verdad? Sin la palabra, eso deberíamos ser capaces a lo largo del camino, del crecimiento de la conciencia, de decir, a mí no me puede unir solo una palabra y una historia, porque las palabras son simplemente escenarios que acomodan lo que trataron de explicar muchos y no pudieron. ¿Mm? Entonces, mm, en esas expresiones se van a perder cosas y se van a ganar cosas. Entonces, si yo solamente pienso que detrás de mis padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y todo esto, hasta llegar al contexto de lo que estamos hablando, la, la energía ¿cómo se dice? Primogénica, o sea, primal, no, es primogénica, o sea, primogenia. Es como hablar del comienzo, del comienzo, del comienzo. Porque, ¿qué sucede? Que en la estructura del comportamiento humano, yo siempre me separo de ti por la materia. Yo siempre creo que tú eres Pablo y yo soy Carola. Cuando ya estamos hablando de entender más allá del comportamiento humano, que todo lo que hacemos te afecta a ti, todo lo que tú haces me afecta a mí, todo lo que tú creas
tiene que ver con esa, ahí está, primigenia, gracias. Todo lo que tú haces tiene un potencial de un movimiento allá afuera. Entonces, claro, desde la estructura del ego, que lamentablemente el ego es lo que nos separa, el ego está en nuestro aprendizaje, que creo yo que yo soy diferente a ti. Entonces, cuando hablamos de algo más universal, más ese todo, ya yo no pienso en las historias como tal, sino decir, el aliento sagrado que llegó de mí, que llegó a mí, viene de todos mis ancestros, desde el origen de la vida, y ahora está en mí, en mis hijos, en mis nietos estará, hasta que haya continuidad de vida. ¿Ok? Y así lo pensamos las personas que hemos hecho un camino de conciencia, un camino de mirar más allá del ego, un camino de decir, verdaderamente yo soy un ser universal, ¿no? Los que no hemos podido hacer ese trabajo, simplemente decimos, Morondongo le dio a Bernabé, Bernabé le dio a Muchilanga, Muchilanga le dio al otro, y no sé cómo es que dice la canción. Y allí también me estoy conectando. Ah, exacto. Y ahí también me estoy conectando con la historia y con la energía, pero es una energía que no me trae mucho beneficio, porque mi cabeza todo el tiempo va a tratar de ponerlo en un contexto. Dime qué pasó, y no hay nada más seductor y más rico que un chisme. Yo casi no son historias, es un chisme. O sea, la energía que tiene un chisme no lo tiene nada en el planeta Tierra. Y nadie se da cuenta que con ese chisme lo que está haciendo es un tramado, un tejido de una magnitud inmensa. Claro, no tiene un recurso que va a un lugar positivo, porque, bueno, se va tergiversando en el tiempo, eso no fue así, eso sí fue así, pareciera que yo tengo un secreto, pero lo sabe toda la cuadra, todo el mundo sabe que soy adoptada, pero yo soy la que no sé que soy adoptada. Entonces, es válido que la gente quiera creer en las historias. ¿Por qué? Porque el que no está construyendo su propia historia tiene que fiarse de sus historias primero. Pero cuando yo comienzo a construir la mía desde ese lugar donde ya yo no soy partícipe de que si fue o no fue, o si fue o no fue, yo simplemente digo, wow, es a través de todos ellos que yo tengo esta energía sagrada y esta energía universal. Entonces imagínate, ¿quién me podría decir lo mejor o lo peor? Hay un premio Nobel de literatura que se llama Derek Walcott, que escribió un libro. Él es, creo que es cuarta, tercera generación de esclavos de estas islas del Caribe. Yo estuve en una conferencia con él. Él es un poeta y él escribió como un libro interesantísimo que, bueno, es aburridísimo y es pesadísimo, pero cuando uno toma lo que él está intentando decir, la historia va porque hay un chico que se monta en una barca y se queda dormido y el río se lo lleva, se va al mar y de repente siente un golpe en la barca, en la parte de abajo se despierta y se da cuenta que ha llegado a una orilla que no conoce y vienen sus ancestros a sacarlo de la barca y se da cuenta que él no puede entender a sus ancestros, que no hablan el mismo idioma. Y los ancestros con símbolos tratan de explicarle quién es él y de dónde viene. Pero como él no entiende la lengua, se queda vacío sin la información. Wow. Y ahí está lo que estamos hablando. Entonces imagínate, a mí me dicen, yo vengo de raza negra, mi bisabuelo, mi tátara, no, mi bisa, el abuelo de mi mamá era negro, vengo de indígenas, vengo de blanco. Y yo digo, bueno, si yo viajo en el tiempo, ¿cuál es la historia? Mis pies, lo que camino, lo que hago todos los días, porque yo no podría comunicarme con ellos, ¿no? Y esas son las historias que nos unen y que nos contamos. Pero tenemos como una ilusión. Cuando somos mazacote, preferimos soñar con las historias de los demás que con las propias, porque no hemos hecho un carajo con la vida, ¿no? Entonces, qué rico es chuparle la historia a los demás. Esas historias de vampiros, de brujos en la familia, esas vainas nos encantan, nos apasiona un enigma, un misterio, bueno, nos gusta que venía la gente, cruzaba de Carayaca a Caracas, y los piratas y
guardaron las morocotas de oro, ¿sabes? En los chorros y todas las propiedades que están cerca del Ávila están llenas de tesoros. ¿Y qué es eso? Bueno, un desvío, ¿verdad? De lo que nos conecta con nosotros mismos, pero qué rico es ese realismo mágico cuando ya está dentro de ti, ¿no? Justo este fin de semana, como trabajamos casos, me llamó mucho la atención de que se me acercan y decía, pero vamos a conocer el caso que trabajó el otro. Vamos a conocer el caso y estoy recordando eso como tú estás diciendo. O sea, estamos en un trabajo de transformación personal que precisamente la metodología no es para escuchar la historia, el chisme o lo que le está, o lo que está trabajando el otro, sino para ti. Y tú eres un colaborador de eso que está viviendo el otro. Pero lo uno, con esto que estás diciendo, ¿no? Cómo nuestra atención se nos va afuera, qué es lo que está viviendo el otro, qué es lo que vino a hacer el otro, cuál es esta historia que está creyéndose o que está tejiendo. Y tuve que decirles en un momento, es que vinimos a trabajar nuestra propia historia, a trabajar nuestras memorias, a hacerlas conscientes para poder elegir si queremos seguir escribiendo esa historia o viviendo la historia de otros o escribir una nueva. Sí, pero Pero si acuérdate no, que el niño a temprana edad lo único que ah, sabe es levantar un radar. Y yo lo que hago es copy-paste y prendo la cámara y empiezo a ver la vida de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, escaneo todo el entorno, ya sé qué le gusta a uno, qué le da la rabia al otro, y el niño se despega de él mismo. Por eso es que nosotros, de adultos, si no trabajamos nuestros niños, no podemos ser espirituales. es que ahí iba, bueno, te me adelantaste en el guión, pero es que ahí iba. Yo decía, claro, ya no, todavía me sigue sorprendiendo, pero es que lo que estaba pensando era eso, ¿cuáles son las historias del niño? O sea, o cuál es ese, quién realmente es quien guarda las historias, porque Ujú. comprendiendo el trabajo, pude este fin de semana ver eso, o sea, cuáles son las historias que se cuenta ese niño, en las que vive, las que defiende, pero no es capaz, y esto lo voy a unir con algo que me encanta, que se llama la inteligencia narrativa o inteligencia de contar historias, donde se une la inteligencia emocional con el coeficiente intelectual para elegir las historias que realmente nos empoderan y nos hacen, pues, realizarnos, ¿no? Y me encontré algo que tenía una de mis anotaciones contigo que tú decías, algunas veces las historias viajan con emociones y no con palabras y vamos heredando eso. Y Ujú. eso lo decías cuando estábamos trabajando el niño, ¿no? ¿Cuáles son las historias que se creen niños? Entonces quisiera como ver lo que tú ves en cuanto a las historias, los niños, el adulto, este trabajo de diferenciar las historias, porque no es que sean buenas ni malas como tú dices, pero de qué tenemos que hacernos conscientes en relación con el niño, el adulto y las historias. Sí, lo que pasa es que yo creo que siempre lo digo, ¿no? Que el niño es un corazón de plastilina y lo que queda en el niño es para siempre. Y lo que estamos transformando cuando entramos en crisis son los aprendizajes del niño. No es ni el espíritu, ni los fantasmas, ni nada de esa vaina. Es el niño que dice, bueno, ¿por qué hay nuevas experiencias si las mías fueron las más importantes? Porque tú como adulto estás buscando en otro lugar si yo fui el que hice que las cosas fueran válidas o no válidas, pero yo te llevé a ese lugar de supervivencia, ¿no? Siempre lo resumo en, imagínate que el bebé ya probó el limón y ya nosotros sabemos lo que es un limón. Es más, te voy a decir ceviche, limón. Ya yo estoy aquí que hay que Yo tragar. quiero. Exacto. No, pero ya, de hecho, hoy me estaba haciendo el test PCR del COVID y cerré los ojos y dije, limón, ceviche, perfecto, porque yo no sé por qué, pero ahí donde yo me lo hago, te mandan a escupir en un tubo hasta mitad del tubo y te tienes que secar de saliva. Pero yo digo, no, no importa, limón, ceviche, y fue, pero en un segundo pude sacar. Y así como tenemos esa experiencia de un limón, igualito que de adulto, no sé si has visto los videos de los bebés cuando le dan a probar el limón por primera vez. O Claro, sea, claro. yo digo que las reconstructivas son como comer limón. O sea, te quedas como así, pero después te queda impreso y te dicen reconstructiva y tú simplemente salivas, ¿no? Y no sabes explicar. Pero el niño está muy marcado y al niño no le queda otra que ser incondicional, como escucha,
como esclavo, como espectador. No es, es como si la familia fuera un monólogo y él no tiene oportunidad ni de dudar ni de preguntar. Él simplemente está ahí para copy, paste. O sea, copia y pega. Copia y pega. Y él lo que hace es creerse una historia. Entonces, cuando tú hablas con el adulto te dice, el hecho va así en el tiempo. Es como si no coordinaran las partes. Empieza a contarte la historia y tú ves que arranca con la historia y mete como un trozo que no pega y después sigue con otra cosa y ahí tú te das cuenta cómo el niño trató de pegar el contexto de la historia para que tuviera sentido en su cabecita. Y así se la montó. Entonces llegamos de adulto y ¿quiénes vienen? Bueno, la pareja, que es en excelencia el que abre las puertas. Vienen los hijos, vienen los colegas, vienen esto que llamamos los problemas del día a día y nos dicen, limón. ¿Ya? Inmediatamente empezamos a salivar y hay algunos que se desesperan porque no paran de salivar, hay otros que se ponen bravos con la saliva y hay otros que dicen, no me importa, no tengo saliva, soy de palo, no siento nada. Entonces, esa es la gran deconstrucción que hay que hacer con nosotros, que comer limón, que quedó impreso aquí, impreso en nosotros, se llama supervivencia. O sea, en supervivencia no hay historias bonitas, solo hay creencias. En supervivencia al niño no le queda otra que sentarse y decir, él no duda, él no pregunta. Por eso es que es muy lindo trabajar con los adultos y uno comienza a hacer preguntas y el adulto se te queda viendo como, sí, sí, esa pregunta, ¿cuál sería la respuesta? Hoy trabajé con un caso bellísimo, con un señor, 43 años, un muchacho. Y yo le decía, ¿por qué tú eres un hotel? ¿Por qué tú le das alojo a todo el mundo? ¿Por qué tú le das alojamiento a todo el mundo? Ya le vamos a dar la vuelta. Y cuando le dimos la vuelta y le cambié la historia, ¿qué es cambiar la historia? Es la posibilidad de que él piense en algo más de lo que ya había pensado. Yo no estoy diciendo que fue la real. Es la oportunidad de decir, ¿y si no fue así? ¿Y si no fue así? Eso hace que el niño empiece a deconstruir lo que él tuvo que memorizar como historia. Y eso es lo que sucede con el niño y sus historias. Entonces, las historias, por ejemplo, él no padece, pueden ser muy bonitas, de mucho terror, sobre todo de 0 a 6, ¿no? años, o pueden ser escabrosas o morbosas, pero él graba, y él graba el rostro del cuentacuentos. Él graba la emoción del cuentacuentos, porque él solamente puede poner atención a los ojos de la persona que lo está mirando y le está echando el cuento. Porque si tú le echas un cuento a un niño de espalda, él no graba esa historia. Pero si tú lo ves a los ojos y le agarras las manitos y le cuentas la historia, esa historia se queda para siempre. Wow. O sea, eso a mí me impacta mucho porque digo, y es donde veo el valor del trabajo de construir al niño. O sea, eso que te llamas cambiar la historia es hacernos esa pregunta, ¿y qué tal si no fue como me lo contaron? Y me atrevo a preguntar por qué dicen lo que dicen. O sea, esas fueron como reflexiones de este fin de semana, ¿no? Porque no es, invitamos a usar esta inteligencia, este coeficiente intelectual para indagar, para investigar, porque como que tragamos grueso y no masticamos. Y es algo que yo veo, o sea, como que, ojo, y aquí aprovecho una conversación que tuve contigo hace más de 10 años, donde me invitaste justamente a ver la historia de mi abuelo y eso me llevó a acercarme a mi papá después de mucho tiempo y juntos investigar esa historia. Y fue maravilloso porque también las historias nos unen, ¿no? O sea, digamos, como el investigar, el buscar la historia para unirnos y para hacer algo con eso. Porque, y me acuerdo de esa fue una que para mí fue impactante y me marcó pues un antes y un después en mi vida, como conocer la historia de mis abuelos contada por personas que vivieron con ellos, no por mi papá que ni siquiera se acordaba de él, por ejemplo. O sea, fue algo muy lindo, muy bonito en mi propia. El adulto ahí se permitió escuchar. El niño siempre se va a quedar con lo que aprendió,
Pero cuando aparece el adulto, el niño aparece. Y si el adulto puede reestructurar y entender muchas cosas, las cosas pueden empezar a cambiar. Pero si el adulto no entiende, el niño no aparece y él siempre está dando vuelta en esa paranoia de qué será real, qué no es real, qué se parece, qué no se parece. Y él lo que hace es modelar, y cuando el niño modela, lo único que tiene que hacer es, no, las historias son repeticiones. ¿Por qué? Bueno, porque no las contaron y ya, eso es todo, pero nadie vivió allá atrás. Yo una vez hice una reconstructiva que, gracias, Goba, qué buen live, dicen por ahí. Una vez yo hice una reconstructiva y eso, por supuesto, eso es lo que hace que uno vaya cambiando tantas cosas. Que me tocó ser una persona fallecida. Tú sabes que yo soy psíquica de Ujú. nacimiento, como dije yo, ya es hora de salir del closet, tengo que reconocer algunas cosas, pero yo estaba como en esa época de investigación y no me quería meter en ese tipo de trabajo porque cuando tú tienes el don de tener una intuición muy aguda, tú tienes que tener Ujú. una estructura de trabajo muy grande porque esa vaina te puede volver loco. Ujú. Entonces, por eso los que verdaderamente podemos tener el don de ver el futuro, no tenemos herramientas para revelar el futuro en los demás. Tenemos herramientas para reconocer qué podemos hacer con eso y entregarles herramientas de ayuda a los demás, no de destrucción, porque es más fácil destruir que construir, ¿no? Y estaba yo en este trabajo y recuerdo que lo único, yo no sabía quién era, y yo lo único que decía era, déjenme en paz, déjenme en paz. Y decía, si siguen jodiendo, me voy a meter por debajo del piso y les voy a meter un susto. Y les voy a meter un susto. Cuando se terminó el trabajo, la dinámica, yo hablé con la alumna, con la chica, y me contó todo el desenlace de lo que estaba tratando de hacer en el movimiento. Ella no había seguido las instrucciones y había hecho sin permiso, porque esto es un trabajo de mucha estructura y mucho respeto, eh, porque, bueno, las personas, para nosotros es más fácil pegarnos a un servidor que hacer dieta. O sea, nosotros es más fácil irnos para arriba que estar aquí abajo y pagar la luz o no sufrir por la pandemia. Y Ujú. cuando ella me contó, en ese momento yo entendí lo que pudiera ser las culturas. Por ejemplo, en México está el Día de los Muertos, ¿no? Eh, pero cuando tú empiezas a estudiar las diferentes culturas, por lo general, dejar que los muertos, ¿verdad?, descansen con sus muertos. Hay una energía siempre como de ese respeto. No, no podría hablar de México porque, de nuevo, cada clan tiene una trascendencia en los rituales que hace. Y México no es Alemania, y Alemania no es China, y China no es Corea. Entonces, cuando hay trascendencia en los rituales es porque algo viene viajando dentro del colectivo para terminar haciendo una festividad o una manera de cómo hacen las cosas. Y eso se Ujú. respeta. Pero regresando al tema, cuando uno habla de historias y uno no sabe qué está diciendo uno, por ahí dicen que Dios protege al inocente, ¿no? No tiene Ujú. intención. Pero cuando utilizamos la historia para valernos de la historia, para nosotros alcanzar algo, es peligroso, es riesgoso. Por eso, cuando el amado maestro Bert Hellinger surgió con las constelaciones, hubo un movimiento anticonsteladores, anticonstelación. Hicieron un libro, varios terapeutas y profesionales en Alemania, y comenzó el movimiento. Donde decía que las personas que hacían constelaciones simplemente estaban poseídas por espíritus. Y Ujú. el tema comenzó a irse más allá de la sistémica. De hecho, una de las personas que contribuyó en este libro es la propia esposa, Mary Sophie, su segunda esposa, después de Hertha, que fue su primera esposa. Y todo esto fue lo que comenzaba a hacer sentido dentro de mí. ¿De qué me sirve a mí rememorar la historia si yo tengo un cuento que me echaron?
Si me echaron un cuento, yo no estoy libre de saber la historia. Pero si tú alcanzas un nivel de respeto y compasión con tu propia vida, tú puedes ver cualquier historia. Y eso es ser psíquico. Y eso es Mm. ser vidente. No se ve lo negativo o lo positivo, sino que simplemente se ve y se hace algo con eso. Entonces, ¿de qué me sirve a mí saber de mi historia si yo no estoy en paz conmigo? Entonces, al revés, cuando yo logre esta tranquilidad, este amor incondicional conmigo misma y lo que me rodea, ese día se te revelan todas las historias. Es que, como lo veo, Carola, esto es maravilloso ojo, para mí, ¿no? Y para compartírselo a los estudiantes aquí en mi comunidad, porque estoy aprendiendo y se están revelando las cosas para mí. Pero ahora estoy comprendiendo esto que tú nos decías en las formaciones, por ejemplo, de que nos hacemos adictos a las historias, a escudriñar, a buscar en esas historias de sin sentido, porque pareciera como que estamos buscando la justificación de quiénes somos ahorita y qué nos está pasando ahorita porque mi abuelito vivió esto, porque mi antepasado pasó por esto. Entonces esa es la explicación y la justificación que yo le doy a cómo soy ahorita, pero deja de ser un recurso y se convierte en una justificación. Se convierte como más bien en, déjame seguir buscando más y más y más porque yo soy así por esto y ahí me perdí. Ahí yo siento yo que estamos perdidos. ¿Qué sentido tiene escudriñar, buscar? Y ahorita lo acabas de revelar, ¿no? Solamente estando en paz puedo aceptar el pasado, puedo aceptar esa historia, pero que no me determine, porque sigo como niño, voy a tejer con lo que dijiste antes. Entonces, el niño es el que sigue buscando con terapias, con maneras, con Que métodos tenga sentido en para su justificar. cabecita. Claro, o sea, wow. O Ahora sea, imagínate, yo estaba metida en las constelaciones, me acuerdo, Hellinger me sacó en Nueva York, en Omega Center, en el 2001, me sacó en una constelación que era víctimas y perpetradores con judíos, igual en Wunsburg, en Alemania. Y, y yo comencé a sentir dentro del trabajo una, un equilibrio, una paz, pero mi cabeza me decía, ¿por qué tienes paz si eres judía? Vaya en contra de los alemanes y cáigale a patadas, pero algo dentro de mí no podía hacer el movimiento. Y después era incesto, y después era asesinato, y después era, yo decía, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo que hacen los demás? Y eso fue lo que cambió el concepto de lo que es la historia para mí. Porque cuando tú estás más arriba del condicionamiento humano, llámese sociedad, programaciones, nuestra educación, la religión que nos toca en la vida, los padres o la familia, toda la cultura que nos toca, de allí viene una carga que tenemos que aprendernos para sobrevivir. O sea, si en mi casa se odian a los negros, todo el mundo debe odiar a los negros. Listo, ya está, se acabó. Eso es lo que tienes que hacer. Y si eres musulmán, tú oras aquí. Y si eres judío, no llevas flores a la tumba, llevas piedras. No sé si me entiendo. O sea, la carga de la vida te separa de la esencia de la vida. ¿Cuál es la esencia de la vida? Más arriba, que hay un plan mayor, y disculpen si soy hoy muy esotérica, pero Pablo siempre me invita a estos espacios, porque es un buen compañero de camino que abre y taladra adentro del alma. ¿Qué sucede más arriba? Que el que vino a hacer el plan en esta vida, que le tocó, tú no lo puedes juzgar. Tú no lo puedes juzgar. Y eso sucedió otra vez con el amado maestro Bert Hellinger, que cuando saca sus libros en Alemania, yo estaba en Nueva York con él, íbamos a ir a cenar, y lo llamo desde el lobby que estoy abajo y me dice, sube. Y yo subo a su cuarto y me lo encuentro llorando, llorando al maestro, llorando a esa persona que tú crees que es invencible y que lo sabe todo. Él alquiló el flat, el apartamento de veraneo que era de Hitler. Y él lo escribió y él narra la historia que él dice que lo vio
y él escribe un poema a Hitler. Él publica el libro y ¿qué sucede en Alemania? Imagínate. O sea, ese Wow. hombre está loco. O sea, ese hombre está loco. Además que hay un condicionamiento interesantísimo en Alemania. Si una persona es capaz de convocar a más de 100 personas para una reunión, ya es sospechoso y el sistema empieza a investigar. La historia. Historia, claro. Cómo la historia, no voy a decir que nos jode, pero es como una prisión, es una cárcel. Ahora, tú te sales de la cárcel porque consigues ese camino. Y cuando tú sales de ahí, nos vamos a encontrar con un Mandela, nos vamos a encontrar con un Gandhi, nos vamos a encontrar con un Dalai Lama y nos vamos a encontrar con personas que son incondicionales para con todo y todos en la vida. Y eso se llama el regreso a casa, donde mi condicionamiento ya no existe, yo pertenezco a ese todo, y no es que uno sienta amor, pero yo con esa capacidad puedo ir a trabajar a la cárcel con las personas que han hecho asesinatos. Yo puedo trabajar con los padres que han cometido incesto. Yo puedo hacer el trabajo verdaderamente con la gente que necesita el trabajo, porque yo no soy quien para separar. Pero en el momento que el terapeuta, ayudador, coach, no está alineado con esto que yo estoy mencionando, siempre trabajará desde su juicio, hará una historia para defenderse de lo que está pasando adelante con el consultante porque estamos perdidos y tratará de empatar todo y creará una nueva sugestión en el consultante y lo puede llevar a caminos peligrosos, pero cada quien tiene el terapeuta que se merece, porque esos son acuerdos de almas pasadas. Eso lo pude evidenciar este fin de semana porque me decían, bueno, pero ¿qué me dices? ¿Qué debo hacer? ¿A dónde voy? O sea, y lo dije en el grupo, le dije, es que como facilitadores nosotros de reconstructivas, nosotros no hacemos predicciones, no usamos oráculos, no somos videntes, lo que generamos son espacios para la toma de conciencia y si yo tengo conciencia, puedo elegir conscientemente y obviamente puedo elegir con inteligencia hacia dónde ir. Entonces, eso me llama la atención de que las personas vienen a estos espacios a buscar la respuesta de alguien que me diga, o sea, es como el niño, los niños a decir al terapeuta, al facilitador, qué tengo que hacer. No solo eso, Pablo, sino vamos a hablar de nuevo del sistema de creencia, vamos a hablar del catolicismo. Si yo he hecho algo malo, yo quiero perdón. ¿A dónde voy por ese perdón? Al padre en la confesión. Al padre, al cura. ¿Y el cura qué hace? Me absuelve de todos los Me pecados, me da una absuelve, penitencia. pero yo no sé, hay diferentes países, pero en Venezuela, no sé si tú sabes que cuando alguien intenta cometer suicidio y no lo logra, él podría ir a la cárcel por intento de homicidio. Entonces, ¿qué hace la familia o el clan cuando alguien intenta suicidarse y no lo logra? ¿A dónde lo llevan? A una institución mental. ¿Y qué dicen en el núcleo de la familia o en el clan? Que está deprimido, etcétera, etcétera. Entonces, el sistema nos va a llevar todo el tiempo a no ser nosotros, a no encontrarnos. Por eso es que cuando alguien viene y nos dice, rézate 3 padres nuestros ahí, uno va y reza. Hazte una meditación, uno va a hacer la meditación. Hazte. Pero de repente uno dice, coño, no me sirve nada. No me sirve nada. Porque ya va, espérate, es que no te has dado cuenta todavía de lo que tienes que darte cuenta para ver cuál es el cambio que tienes que hacer. Tan sencillo como es. Bueno, tan sencillo no. Es simple, pero lo simple no quiere decir que sea fácil. Creo que No. eso es lo a veces escuchamos como, bueno, ser feliz, suena simple, pero es fácil. Con esta cantidad de condicionamientos, vivir sano es fácil. Con esta Es cantidad increíble. de sugestiones con las que vivimos, historias que nos creemos, historias que arrastramos, que Mira, no las... yo estuve en Marruecos y tuve un novio en Marruecos. Y él era casado y él me ofreció matrimonio como su segunda esposa. Pero claro, imagínate, yo soy latina y le digo, pero bueno, vamos a vivir la experiencia antes. Imagínate ese sistema de creencia de uno. No, déjame ver si la relación me sirve o no. Pero yo digo, qué maravilla de experiencia. Y él me dijo,
hagamos lo que hagamos, Alá nos está viendo. ¡Wow! ¿Qué tú dices? Ahí está. O sea, ahí está, como lo que para mí es sencillo o para él es sencillo, se crea un conflicto de castigo, de penalidad, y me decía, y yo tengo que protegerte. O sea, yo tengo que protegerte ante Alá. Ahora, no nos podemos decir que este sistema es malo, que este sistema es bueno, que esta religión es mejor. No, lo que tenemos que ver es cuál es la profundidad donde yo estoy metida desde mi nivel de conciencia e inconsciencia para levantarme en las mañanas y decir, bueno, lo que soy es un perrito que se levanta, me lo sacan a pasear, hace pipí, regresa al platico, come el platico, le dan 2 palos porque no hizo esto, regreso y duermo. ¿Y qué es una crisis? Una crisis es mentira todo lo que estás viviendo. Vámonos, mentira. Mentira. Yo tuve un caso hace poco que me impactó, que la chica viene y me dice que tiene problemas con el esposo por dinero y porque no la deja trabajar para ella producir. Mira qué sencillo, ¿no? Y claro, cualquier terapeuta nos podemos ir por problemas de pareja, por abuso, yo qué sé, intrafamiliar, o, bueno, nos podemos ir por todo esto. Y comienzo yo a levantar un cierto mapa, unas ciertas cosas y empiezo a hacer estas preguntas. Cuando ella tenía 19 años, su papá murió en un accidente, porque yo llego solamente hasta donde se puede corroborar la historia. Si no se puede corroborar, la historia no me sirve y tienes que traerme pruebas de la historia. O sea, si hubo un accidente, me tienes que decir en qué periódico está la foto, dónde están las fotos, quién te contó eso, y me lo tienes que garantizar y corroborar. Si tú me dices, no sé, yo no creo la historia y ahí hay algo que se tuvo que inventar para tapar algo. Y esa es la diferencia cuando coleccionamos historias. De hecho, bueno, acuérdate lo que te estoy contando, porque hay cosas que yo he hecho, por ejemplo, yo me he infiltrado en talleres de gente y les he contado historias falsas y me han levantado trabajos con las historias falsas y me han dado soluciones con las historias falsas. Esas son cosas como que no se debían hacer, pero cuando uno dice esto hay que protegerlo y defenderlo, ¿para qué? No para mí, para decirle a la gente, tenga cuidado a dónde va usted, porque usted es responsable, usted y la otra persona, porque después todos somos víctimas de haber caído en esa trampa. No, yo también soy responsable. Bueno, retomando el tema, la chica, su papá muere cuando tiene 19 años en un accidente. Ella está de novios con su pareja en Venezuela, le roban el carro y están todos los amigos juntos y no sé si alquilaron un carro y hay un accidente y se mata la mejor amiga de la pareja de la chica. Y hace 2 años están manejando en España, va ella con el esposo y los 2 niños atrás y van peleando en el teléfono porque los niños quieren escuchar la música del Rey León y en un segundo se metieron debajo de un carro. Wow. Ok, ya tenemos la línea del tiempo y ya tenemos la consecución de los hechos. ¿Tú sabes qué significa no te quiero dar dinero y no quiero que trabajes? Significa en el inconsciente, no te alejes, mujer, de la familia, porque yo creo que los podría matar a todos. Entonces, de ahí sí podemos hacer algo, pero ¿cómo nos quedamos en la estructura del dinero o que no puede trabajar? Entonces, los dos están en un estrés postraumático, nadie puede salir de donde están y se están echando la culpa uno al otro. Y esto es algo de sentarse a mirar con calma y a tratar de deshojar esta margarita muy complicada para entender qué fue lo que tuvimos que tapar para seguir adelante. Tápalo, sigue adelante, no pasó nada, sigue adelante. Yo no digo sufrir, pero llega un momento que cuando esa crisis empieza a hacerte así, no te hagas el pendejo, porque te están tocando la puerta y te están diciendo, mira, esto llegó el momento de verlo y es momento de, bueno, de hacer algo.
Es que justamente esa crisis es un cuestionamiento profundo a lo que hemos creído, a lo que pensamos, a lo que hemos aprendido, y es una oportunidad. Cuando yo entendí eso, es una oportunidad ¿para qué? Para aprender algo nuevo. O sea, quiere decir que todo el bagaje que yo traía, en este momento la vida me está presentando, sea a través de un problema, de un cambio, de una transformación, de lo que sea, una oportunidad para, así como hacer una poda neuronal, dejar de lado muchos aprendizajes que no me sirven para poder emprender un nuevo camino. Pero somos tan tercos a veces, tan ególatras, como que yo puedo con la vida, yo puedo con todo esto, y déjame ver cómo acomodo la vida a mi pensamiento, a mi creencia y a mi aprendizaje. O sea, yo puedo controlar todo. Y eso no es sostenible. Y ahí es donde la gente De hecho, las redes sociales y una todo lo bomba. que está pasando en la comunicación, el cerebro cree que ya tiene la solución cuando lee un post en la mañana. El Mm, cerebro te hace creer que ya encontraste la solución y tú sigues dándole, que es dopamina, dopamina instantánea, y tú mm, dices, wow, el cuerpo, ajá, la dieta, y le das, y cuando cierras el teléfono y vas al espejo, eres una gorda y te quieres comer 14 arepas y te das cuenta que no eres feliz. El rebote, el rebote de la inconsciencia es tan fuerte que por eso hay problemas mentales. O sea, claro, o sea, tan sencillo como eso, como mira, tú podrás ver, porque la realidad siempre es más fregada que la ficción. Entonces, oye, tomar Ubicatex, ya somos randes, ya estamos todos randes, y hay que abrir la peta, y hay que crecer, y hay que decir, bueno, ¿qué es lo que quiero para mí? ¿Cómo lo quiero? ¿Y a quién me voy a...? Ceviche. Y estamos listos, ya entendieron. Salivación. Y de ahí preguntarnos cuáles son las consecuencias de que yo empiece a hacer esto. Y cuando uno dice, no hay vuelta atrás, y cuando uno despierta, bueno, lo único que hay que hacer es buscar, como, ¿te acuerdas Pulgarcito? Que dejaba claro. los pedacitos de... Bueno, las historias, hayan sido ciertas o no, son pedacitos para que tú regreses a casa. Mm, mm. Y cuando tú consigues tus propias herramientas para caminar, puedes regresar a esa casa. Pero en la casa no están las mismas historias. Poesía, poesía. Oh, menos mal que esto va a quedar grabado porque eso está para como un tremendo quote, ¿no? El Sí. regreso a casa a través de nuestras historias una vez que estamos en nuestros propios zapatos. Claro, porque imagínate, el pobre Pulgarcito estaba chorreado de perderse y él iba dejando inconscientemente el problema atrás, ¿verdad? Despiertas y volteas, te das cuenta que lo que dejaste atrás fue por creencia, por memorización, porque eras un niño en supervivencia, porque tal vez tu familia fue disfuncional, pero cuando tú te consigues a ti mismo y volteas y dices, estoy lista para el regreso a casa, que el regreso a casa es aquí, no, no estoy hablando de una casa en la playa con tejas, aquí, adentro, tú volteas y dices, conseguí otro pedacito, porque los vamos dejando inconscientemente, pero cuando tú te alegras tanto de pegar algo que tú dices, es incoherente, pero ahí está la historia que me trajo hasta aquí. Y eso es lo más bonito que tenemos. Bueno, creo yo. Hermoso, o sea, no solamente bonito, hermoso, porque aquí lo voy a unir con algo que tú dices, o sea, que nos enseñas, que es las historias se unen a los pensamientos y los pensamientos a las emociones que crean historias, pero entonces vivimos como en ese loop, como en esa película del Día de la Marmota, y entonces, ¿cómo hacer? ¿No? O sea, porque, ok, estamos aquí y ojo, sin que esto sea terapia ni nada, pero la gente se pregunta, es, ¿cómo hago? O sea, si estoy viviendo una realidad que me genera unos pensamientos y unas emociones y unas conductas que sigo viéndolo en la vida, o sea, ¿cómo salgo de ese loop? ¿Cómo hago para vivir algo diferente? Porque definitivamente el niño usa las historias como excusa para justificar quién es y qué es lo que le está pasando, pero el adulto le toca soltar las historias y decir, estoy aquí, pongo los pies en la tierra, me adapto a la realidad, este es el momento donde estoy, este es el lugar donde vivo, estos son los recursos Mm. que cuento, y eso es muy diferente. La narrativa de un adulto puedo ver que es muy diferente a la del niño,
pero ¿cómo salir de ese loop, no? Historia, pensamiento, emoción, historia, pensamiento, emoción. Bueno, es que es el carrusel, el tío vivo, ¿sabes? El de los caballitos. O sea, tú te montas dentro del sistema de creencia porque no te queda otra. Tú naciste en Venezuela, hablas español, vienes de indios, negros y blancos, Cristóbal Colón, Simón Bolívar, y ahí listo, ya nos montamos. Después viene el clan, 7 generaciones, las historias, donde nace, el folclore, la cultura, listo, ya está hecho el paquete. El niño no tiene que hacer nada. El niño no tiene nada que hacer. El paquete viene completo. ¿Cómo se llaman las bolsas que dan en Venezuela? Que viene con la harina pan y la azúcar y la vaina. Ah, Ajá, es una bolsa clave y te dicen, toma. El que tiene hambre no chequea qué carajo hay adentro. El que tiene hambre llega a la casa, abre la bolsa y ve que se puede comer rápido. mm, Que por supervivencia. eso, bueno, supervivencia, por eso los gobiernos no nos dejan pesar mucho y atacan el hambre, ¿no? Dejan el estómago vacío y si me regalan un poquito de arroz, te agradezco a Dios de la bondad del ser humano, ¿no? Entonces, el sistema de creencia es ese tío vivo. A ver, que uno se cambia de caballito, de corcel. No sé si te acuerdas que había como el de Santa Claus, que era como una carrocita y cabían dos. Entonces, tú te montas con la pareja se baja, eh, uno se cruzan y la música y tú vas dando vueltas y bueno, de hecho cuando yo veo un carrusel yo voy y me monto y me imagino cómo da una vuelta, cómo uno creyó la historia y la historia te marea y te seduce y ay, qué lindo. Y tú dices, cámbiate al unicornio. Dale, al unicornio. Qué bello el unicornio. Y cuando te aburres del unicornio, vámonos ahora a la cebra, no, la jirafa. Y tú dices, somos unos niños comiendo historia por supervivencia. Ahora, cuando viene una crisis, el carrusel pierde control. O sea, Mm, tipo película, ¿saben? Y la gente empieza a salir disparada. Eso es lo que sucede. Y cuando todo el mundo está desperdigado por todas partes, tienes que levantar, estás como, coño, ¿qué fue lo que pasó aquí? Y dices, ¿dónde está el carrusel? Yo quiero regresar a mi caballo. Y ya no hay más carrusel. Es tal cual, ese es el proceso de o despiertas o te despiertan, o sales a buscar o te siguen buscando, o como dice Jung, lo que no se resolvió atrás se te presenta como destino. Bueno, pero ahora ya no hay ni siquiera ni la oreja de la jirafa, no queda ni la cola no te dan ni pista. las Pero alitas del avión, nada. nada, tú te levantas con dignidad del piso y dices, ok, ¿y ahora para dónde? Ah, bueno, ¿qué pasa con las reconstructivas? Es tal cual, el carrusel te saca creo que es centrípeta, ¿no? La energía no es centrífuga, sino Centrífuga. centrípeta. No, No, centrífuga, no. la, Centrípeta es que te lleva al centro, hacia centrífuga es adentro, que ok. te... La centrífuga te saca, pero de golpe, ¿no? Tipo lavadora. Ok, cuando tú llegas allá en la reconstructiva, Carol, ayúdame con esto. Hay que esperar el día a día para ver qué cambio fue el que tú hiciste dentro de ti, a ver cómo vas a conseguir el carrusel otra vez. Y de repente, lo que te queda es armar un pedazo de carrusel. Entonces, aunque consigas una piedra, te sirve perfecto y te montas y das 2 vueltas y estás feliz porque estás montado entre una piedra. Te montas un palo de escoba. No importa. En una carrucha y dice, coño, cambié aquel lujo de aquel carrusel, pero no hay nada más aburrido que un carrusel, por el amor de Dios. O sea, y es una cuestión de ilusión, pues es el giro, es la vuelta, es llévame, no cierres, sigue en el mismo como dices tú, pensamiento, emoción e historia. Si no lo estoy pensando, tengo la historia, y si no tengo la historia, estoy llorando. Cualquiera de los tres me sirve, pero nadie me baja del carrusel. Y ahí estoy. Y eso se llama sufrimiento. El reciclaje de esto es sufrir. Y el que está sufriendo está montado y cambiando de caballito. Y no sabe hacer otra cosa. Y es válido, ¿no? Sí, y es como puedo ver que otros están en la montaña rusa disfrutando y yo quiero eso, pero no me atrevo de salirme del caballito.
O sea, yo quiero eso montado en un caballito en el mismo lugar, como decía, ¿no? Con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño, ¿no? Así tipo Juan Gabriel. O sea, sigues mi tu caballito. Bueno, Aunque de hecho, hay montaña uno, rusa y hay más cosas, ¿no? uno llega a edad adulta, madura, para no decir viejos, y todavía te recuerdas de la canción que bailaste con tu primer novio. Y no te puedes aprender un reggaetón nuevo porque las neuronas no te dan. No me jodas. O sea, imagínate el diseño de que estamos hechos para sobrevivir, que el cerebro no nos ayuda a aprender nada nuevo, sino a recordar, porque el cerebro dice, tú te me quedas tranquila porque yo lo que te quiero es aquí, como superviviente. Eso sí, cuando pasas la vida y aportas lo que tenías que aportar, hasta luego. Se llama vejez. Mira, me acordé de la canción que dice, por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos. Coño, ¿Qué ¿qué es tal? eso, Pablo? Juan Gabriel, eso es Juan Gabriel. Bueno, yo te voy a contar la mía. Agárrate de la silla. De aquel viejo motel, de luces pobres, de todos el peor. O sea, que tú dices, Dios mío, ¿cómo memoricé yo esa canción? ¿Cómo pude memorizar yo esa canción? ¿Qué fue lo que me afectó en esa parte de mi vida? Bueno, yo me sé todas las de Juan Gabriel, las de Rocío Dúrcal y las de Los Terricos, las Ángeles Negros, porque era lo que oía de niño, era lo que Los, oían mis tías. los Ángeles Negros. O sea, sufrimiento y cortavenas. O sea, yo cuando me di cuenta le decía a mi mamá, ¿por qué yo hice todo esto? O sea, yo no me quiero saber esto, Bueno, pero lo tengo. yo voy y visito a mi hijo y veo a los nietos que tienen 3 años. Papá, por favor, pon el de Iron Man. Y arranca la canción. ¡Pam, pam! Y yo volteo y digo, estoy jodida. Estoy jodida, estoy jodida, estoy jodida. Entonces, ¿dónde está la letra? ¿Dónde está la letra? Tráigame la letra. Y al día siguiente me monto del carro y canto Iron Man con los niñitos. La abuela es lo máximo. Pero, Dios, qué trabajo tan duro. Muy duro. Difícil, difícil. Yo me enfrento con el tema del reggaetón hoy en día con algunas letras, algunos cantantes que me siento yo el viejo ahora, que yo digo, ¿cómo es posible? La No, juventud. no te metas acuérdate que yo soy pro reggaetón porque el reggaetón está al servicio de la vida para la procreación. O sea, Totalmente. las dos fuerzas de la tierra son la violencia y el reggaetón. O sea, ¿por qué? Porque la vida está basada en violencia y procreación. Aquí el que no despierte una neurona extra se va a quedar en, dale para abajo, y ahí vemos. Y yo siempre digo, ¿quién tiene más seguidores? ¿Maluma o Julio Iglesias? O sea, ahí está la evolución. Claro, porque gente más joven, ¿verdad? Está en ese despertar. Y las hormonas no están a favor del espíritu. Las hormonas están a favor de la materia y la procreación. Y cuando las hormonas llegan, bueno, pásame la vida, dame 2 niñitos, dame 3, dame 4, y después viene la gente a terapia porque está jodida. Y siguen su caballito en el carrusel. Pero Repitiendo. algún día en el carrusel van a poner un reggaetón para que los caballos, ¿te imaginas? Sería genial, ¿no? Que un Bad Bunny, como dicen por ahí, algo. No, pero hay que abrirse a todo, no quedarse y decir, porque una de las cosas más horribles que hacemos las personas de cierta edad es decir, en mi época, o que nuestros padres nos dicen, ¿de qué te quejas tú? En mi época, no, 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 ya va. Tu época fue la tuya, porque el clan te arrastra a la historia para que te arrastres los pies y no salgas de ahí, porque al clan no le conviene que tú te adaptes a todo. ¿Por qué? Porque el clan necesita que tú hagas parte de equipos para separar. El que separa vence, ¿no? Entonces, si tú entras a una conversación en Navidad que están descuartizando a la tía Clara y dices, no se metan con la tía Clara, vale, déjenla tranquila. Allí viene Carola con su vaina de psicología, porque es que es sabroso descuartizar a la gente y nos nutrimos, o sea, pero tenemos que decir, de ahí no vamos a poder salir, de ahí no vamos a poder salir y eso fue lo que aprendimos y ahí nos vamos a quedar.
Bueno, hasta que nos boten del caballito. O sea. Qué buena imagen la del caballito y el sufrimiento y querer algo diferente y seguir montado en ese tío vivo, en ese día que se repite una y otra vez como el día de la marmota, ¿no? Eso me quedó como Ay, esa es bien una de mis claro películas preferidas. que difícil es a veces tomar la decisión de bajarnos solos por nuestra cuenta del caballito y eso andando y ahí están los caballitos de toda la familia, ¿no? De la familia, del colectivo. O sea, eso ya está listo, eso es condicionamiento social, ya eso está con inconsciente colectivo que está como, ahora lo veo mejor, está armado y ahí estamos montados y ahora qué rico es poderme salir sin que me haga daño, poder entrar cuando quiera, porque también tengo seres queridos que están ahí. Ya está, porque, a ver, no todos tenemos el mismo aprendizaje de otras vidas. Hay Ujú. personas que venimos con otro tipo de conocimiento o herramientas y cuando tú caes en tu clan y tú dices, esa es la ruta de cada quien. Y hay una canción muy linda que dice que respeta la ruta del alma de cada quien. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que todo el mundo venga a nosotros y a ser como nosotros para que la vida se nos haga más fácil a nosotros. Pero el que despierta y toma conciencia, lo único que dice es, ve, que yo te espero por aquí. O Mira, sea, vaya uno, por ese barranco. uno de los comentarios que más me impactó de ayer, del cierre, es que una muchacha, 23 años, Carol, tú te lo hubieses comido a veces porque dice, mira, yo te voy a decir algo, yo soy una cínica, yo no creo en nada ni nadie. Y yo vine para acá porque, bueno, porque me pareció chévere, así como, pero me voy con algo. Y fue algo que dijiste, y es, ¿qué tal si que tú me invitaras a explorar y que no me dijeras que las cosas son así? Y entonces yo decía, mira, es que como yo lo aprendí en reconstructivas y Carola como mi maestra, nunca me ha impuesto una verdad. O sea, las verdades que me ha compartido o sus historias son el punto de inicio para que yo escriba la mía. Y eso lo comprendí ayer, Carola, y yo te decía, o sea, te sentía en el corazón y decía, nunca me han dicho, esta es la historia que tienes que vivir, o lo que tú me compartes con un conocimiento superior, porque tienes más experiencia, obviamente, nunca ha sido a donde yo tengo que llegar, sino más bien al revés, de donde yo puedo partir. Y eso se lo pude transmitir y a mí me dio mucha emoción y alegría porque yo decía, es que es así, o sea, el escéptico, el cínico, no es una persona que no crea en nada, es una persona que lo debe comprobar y ojalá seamos más inteligentes en comprobar Bueno, que existe, ¿no? bueno, Y existe el mundo invisible, existe la energía, existe el espíritu, pero hay que comprobarlo por uno mismo, no hay que creer en la historia del otro, porque entonces vivimos sugestionados con las historias de los otros, pero qué bonito es escuchar historias que me sirvan como base para yo crear las mías, no las historias como el fin, mm, sino las historias como el principio. Y ahí cambia completamente la perspectiva, porque me decía, me voy a preguntar más y voy a hacerme esa pregunta, ¿y qué tal si? ¿y ¿Y qué qué tal? pasaría? Qué lindo, o sea, eso para mí fue una de las, Claro, yo porque estaba, el niño que se cría de manera, vamos a llamarlo intelectual, ¿no? Él es el que escanea con la cabeza, no con el corazón. Él escanea con la cabeza y es un niño de altas capacidades. Los niños que llegan a ser adultos, nosotros tenemos, bueno, yo siempre hablo en primera persona, tenemos altas capacidades, pero para separar y dudar todo el tiempo. Porque esa niña le costó entrar al clan y la manera que ella encontró fue escaneo aquí arriba. Hay otros uh niños que escaneamos aquí, que fue -huh. emocional. Entonces yo me manejo en mi mundo adulto con las emociones y son esos niños que hemos llamado conejos, que no se pueden ver. Esta niña puede ser un león, pero alguien le hizo entender, está bien donde estás, está bien como lo estás haciendo y simplemente lo que hiciste fue ablandarle un poquito su circuito neuronal con lo que le dijiste para meter nueva información que fue la reconstructiva que ella hizo. Ahora de ahí viene el efecto dominó porque no sabemos qué va a pasar en el tiempo. Ahora vamos a viajar en el tiempo, o vamos a viajar a qué cultura. ¿Qué te parece si nos vamos a la cultura del Sikkim? ¿De qué país es el Sikkim? De Malasia. De Malasia.
Cuando nosotros estábamos en nuestras prácticas en la escuela Shaolin, porque Pablo y yo somos hermanos de una escuela de artes marciales, eh, a nosotros se nos pedía que no nos podíamos sentar delante del maestro con los pies apuntando así al maestro, porque Mostrando los talones, la escuela. mostrando la planta de los pies, porque es irrespetuoso. Bueno, yo me acuerdo en las clases, se le olvidaba a uno y de repente uno estaba con los pies así y pánico. Esta gente que tiene una sabiduría que auxilio, ¿no? De miles de años, que es un clan conformado un poquito más viejo que el de nosotros. Por lo menos 5.000 años de... Un poquito, 5.000 años. Estos señores, cuando prenden inciensos a sus ancestros, ellos reciben la chispa sagrada de Dios y no les interesa la historia. Y eso es lo que tenemos que conseguir nosotros algún día. Porque ahí nadie se detiene a contar la historia ni del abuelo ni de la abuela. En el momento que ellos entran en ese ritual espiritual y encienden y bajan la cabeza, lo que se dice es que la chispa sagrada de la vida te acaba de llegar a través de tus ancestros. Entonces uno va, yo me acuerdo, yo estaba investigando y me fui para el cementerio del sur y por qué este tiene este nombre y por qué la otra tiene el otro nombre y aquello buscando y yo decía, es que el clan de nosotros es ecléctico, el clan de nosotros es investigue para atrás, investigue para atrás y ahí estamos perdiendo la chispa divina porque como está conformado nuestro clan es quítate tú para ponerme yo. Así se conformó nuestro clan y nuestro clan es busca al responsable porque tú no eres. Mira, Carola, tenemos 1 hora y cuarto, estamos un poquito pasados, pero mira, esto se ha pasado cuántico el tiempo. Es como me dijo un sabio una vez, ¿no? Cuando el tiempo Cronos se une con el tiempo Aion, que es el tiempo del infinito, lo une un tiempo que se llama Kairos. Y eso solo sucede cuando hay personas que traen ese conocimiento del universo y el tiempo y el espacio se unen y comulgan para que se abra la puerta a una verdad cósmica. Yo creo que eso ha estado pasando, ¿no? Y esto es lo que cuando uno se queda sin palabras, es la unión de esos tres tiempos. Pero me hicieron preguntas ayer, este fin de semana, de qué se aprende con Carola Castillos en la formación de reconstructivas, qué viene, que si hay algo nuevo, cómo va a ser esa formación. Entonces yo les dije, mañana aprovechen, métanse, porque ya que hay algunos, aprovechen y métanse porque se lo voy a preguntar a Carola para que ella nos cuente cómo ve ella esta formación de reconstructivas en octubre, qué va a entregar, o sea, para qué es, como qué sirve, porque todavía hay gente que sigue para bien, para mal, bonito, feo, dice, pero van a ser constelaciones individuales. Y yo le digo, nosotros no hacemos constelaciones familiares, hacemos reconstructivas, es la propuesta de Carola Castillo de evolución de las constelaciones. Pero bueno, como sigue eso, pues quería como aclarar que aquí otra vez públicamente, nosotros en la Escuela de Reconstructivas no hacemos constelaciones familiares, pero aprovechemos que estamos aquí para que nos cuentes qué es la formación de reconstructivas, para quiénes son, qué se logra, porque bueno, porque eres la maestra, ¿no? Que viene a enseñar eso aquí a Venezuela en octubre. Entonces, pues aprovechemos este espacio para que Vamos a nos estar ilustre. en Venezuela y la última va a ser en Chile. Vamos a estar en España dentro de 2 semanas ya casi, con un taller y en República Dominicana el viaje místico de diciembre, que son 4 días de retiro con reconstructivas y mira, yo, yo creo que nosotros deberíamos comportarnos hoy en día, por ejemplo, los que estén conectados o tiene que haber algo más, porque es tan difícil promover, es tan difícil hablar, eso que dices tú, ¿no?
es tan difícil proponer. O sea, si no hay una fuerza que respalde lo que yo quiero, siempre aparece todo de manera mediocre. Cuando yo soy mediocre, la vida es mediocre conmigo y siempre yo voy a llegar, y eso lo habla al principio de Peter. Cada quien asciende a su nivel de incompetencia. Ujú, Y el estudio que se hizo en organizaciones y empresas es que, por ejemplo, tú eres muy bueno dirigiendo a todos los empleados que manejan los camiones dentro de la empresa. Y como lo hiciste tan bien, ellos ahora te nombran director de mercadeo y venta. mm, Se acabó, ¿no? Y eso algunas veces lo hacemos en las empresas, que también tratamos, bueno, esos temas que también están ligados a esto que se llama evolucionar y crecer. Pero yo creo que hoy en día nosotros, no sé, deberíamos regresar a una actitud como de ritual, como ujú. que este live, imagínate que es un farolito y que tú lo encendiste hoy y que te vas a dormir o los que están levantándose o lo que sea donde estén, que le pongan fuerza a esa luz, ¿verdad? Y que si le ponen fuerza a esa luz te guía a donde tú necesitas llegar. Que para mí es muy complicado vender. Mm, Por eso el principio de la escuela, que es comunidad para que todos vamos haciendo trabajo, somos como hormiguitas, hormigas, hormigas. No queremos dividirnos de nada, tenemos un concepto de lo que estamos hablando, de comunidad, de conciencia, de lo que tú puedas hacer, los cambios que tú puedas hacer para ser mejor persona, para estar mejor en el clan, para evolucionar. O sea, hay tantas cosas, no hay receta, no hay. Entonces, llegar a este trabajo tiene que ser como ese pedacito de pan de pulgarcito, que es girar y decir, este es un pedacito que yo quiero y que yo necesito, ya bien sea con Carola, con Pablo, con Jessica en México, con Mimi, Bélgica, Bart, porque vayan a la página web de la escuela, se ha hecho un gran trabajo de estructura. ¿Qué es la estructura? El vínculo que hace que yo llegue al pedacito de pan. Eso es lo que es la estructura. Pero sí creo que tenemos un trabajo poderoso, poderoso de conciencia, ajustado a estos tiempos. Eh, es una evolución de todo porque si vamos a hablar de constelaciones, también vamos a hablar de Jacob Moreno de psicodrama. Y si vamos a hablar de Jacob Moreno, vamos a hablar de Borso Mañana y Nagy. Y si vamos a hablar de Nagy, vamos a hablar de Virginia Satir y del amado maestro Bert Hellinger y de energía, porque uno no nace con todo esto, uno aprende y va evolucionando y todo es válido y todo el mundo tiene derecho a aprender algo nuevo y a aplicarlo a lo que ha ido viajando con sí mismo. Pero la estructura de aprendizaje para mí es muchísimo más grande que cualquier camino, porque cuando uno sale a aprender, uno está con el universo. El aprendizaje hace que las personas no se resistan tanto. El guardián, que es el que protege el sistema de creencia y los caballitos, hay un guardián ahí que es lo que aprendimos a temprana edad, consigue un lugar digno y nos deja entrar a esos planos elevados de conciencia. Y aunque hagamos cosas que algunas veces no se entienden, se van a poder llevar a la realidad. Y eso es lo que hacemos. Ahora, ¿por qué facilitamos los procesos? Porque todo el mundo tiene derecho a aprender y llevarlo adelante. No tenemos exclusividad. Es para, iba a decir grandes y chicos, pero no pueden venir menores de edad. Pero sí es para toda persona que esté interesada en algo. Si me pica algo, yo prendí un farolito y ese farolito es el que me va a guiar. Pero si tú no alimentas el farolito que prendiste hoy, listo. Tienes que volver a buscar otro farolito. ¿Sí? Así, como los antiguos que nos decían, métete en la cueva y sostén la luz. Y lo que te daban era una antorcha. Y cuando llegues allá, consigue lo que te vas a topar con eso y regresa. Y resulta que cuando entrábamos no había nada. Tú te hacías la ilusión de lo que habías encontrado. Y cuando salías, lo más importante
era hacerle entender a los demás que habías tenido la fuerza para sostener la luz. Y a partir de esa luz podías crear cualquier historia. Wow, qué lindo. Poesía pura. ¿Ah? Ayer, Hay que hablar en metáfora para que no haya mucha receta. sí, hay alguien que preguntó que de qué se tratan las reconstructivas y yo voy a aprovechar para compartir como yo la veo. Y hay una expresión, una frase de Joseph Campbell, que Joseph Campbell, Jung, o sea, todo lo que hacemos en reconstructiva tiene un sustento teórico de estudios, no de caminos New Age, no de algo nuevo creado por nosotros, sino es una integración. Nuestra escuela es integrativa y holística. Entonces son muchos, digamos, los que han contribuido en este, son como los afluentes que llegan a este río, ¿no? Que han nutrido este río de las reconstructivas. Y Joseph, Perdona que te interrumpa, pero versión 2.3 del pasado, claro, evolucionando. evolucionado e integrado, o sea, no solamente lo teórico, sino experiencial. Entonces, si una persona tiene conocimientos del análisis transaccional y entra a las reconstructivas, va a poder ver una estructura y una experiencia donde va a través de la experiencia comprender y profundizar más en su propio modelo. Y lo mismo se hace a través de los arquetipos. A quien tiene experiencia en los arquetipos, en el camino del héroe, para mí como educador experiencial ha sido un proceso de transformación profunda, poderlo ver como una experiencia estructurada y diseñada para que uno viva algo que le genera una conciencia, pero una conciencia que viene desde adentro, no dada por alguien más, viene de tu propia experiencia. Entonces, hay una frase de Joseph Campbell que a mí me encanta que dice, en la cueva donde temes entrar yacen los tesoros que siempre has buscado. Para mí las reconstructivas son esa cueva. Es meterte en una experiencia donde, uno, en nuestra cultura no tenemos caminos educativos que nos enseñen a ir adentro, al mundo interior. No hay. Digamos, esto es como elitesco, es exclusivo de algunas culturas, del que puede viajar, pero digamos que en donde yo nací, donde yo crecí, encontrar esto no era fácil. Quiere decir que no hay, no, sí hay, pero no es fácil de encontrar. La Y, montaña María Leonza. bueno, imagínate. Bueno, pero es que hay que comparar algo con algo, porque es lo que tú estás diciendo. Nosotros no tenemos recursos de montarnos en un ovni y que nos lleven a una experiencia. ¿Y cómo vamos a reconstruir nuevas memorias y aprendizajes si no hay un mecanismo? La ¿No? reconstructiva. Y además que creemos que para poder hacerlo, el viaje hay que hacerlo al Himalaya o hay que hacerlo al Amazonas, que ojo, todos estos viajes sirven, pero como metáfora, para mí la reconstructiva es hacer un viaje interior a lo profundo sin necesidad de salir en el país donde estés. Válido, yo he ido a muchos países a descubrirme, a encontrarme, pero como en el, ¿no? Termino en el mismo lugar, en Venezuela, porque, y bueno, y aquí quiero compartir justamente estos tesoros. Entonces, es entrar en lo profundo de nosotros de una manera experiencial. Ojo, no hay hipnosis, no es hipnótico, no es sugestión, no es visualización, o sea, hay un proceso de contexto que se genera una preparación para el participante para que entre en una experiencia de descubrimiento, de introspección, de hacer consciente lo inconsciente de manera experiencial y ahí hay una posibilidad, como dice Carola, de cambiar la historia, de tener una nueva dirección para escribir la historia que he estado contando y no seguir atado a esa historia o a ese guión de vida. Entonces, una de las cosas que se proponen reconstructivas que me preguntaban ayer, ¿y ahora qué hago? Busca un proyecto, porque ahora tienes la posibilidad de hacer un proyecto, porque la diferencia de vivir encarcelado, enjaulado como esclavo de una historia es crear tu propia historia. ¿Y cómo se ve eso, como dice Carola, de manera tangible? Crea un proyecto. Si tienes un proyecto, estás saliendo de esa historia, de ese argumento, de ese guión con el que has estado viviendo. Entonces, ¿cuál es ese proyecto? Voy a hablar con mi papá, voy a hablar con mi mamá, voy a montar un emprendimiento, voy a irme de viaje, voy a hacer realidad el sueño de mi niño, que ahora como adulto, eso fue algo que les encantó cuando yo les decía, ahora como adulto vamos a hacer los sueños de nuestro niño realidad. Los adultos hacen realidad los sueños del niño. Entonces, la reconstructiva es ese espacio, un espacio sagrado, porque es un espacio muy sagrado, es una dinámica grupal en donde las personas a través de esa experiencia encuentran respuestas a preguntas conscientes e inconscientes, encuentran recursos y se teje una comunidad.
algo hermoso que lo contaba. O sea, es que los estudiantes y los participantes ahora quieren hacer comunidad, porque yo dije, o sea, tantos grupos de WhatsApp, en este momento no quiero crear más grupos de WhatsApp, pero entonces ahora, después de la experiencia, oye, queremos Ellos crear solos, comunidad. claro, Ellos, entonces yo les dije, únanse, no me metan a mí, porque quiero que ustedes claro. tejan, que compartan, Mm. que creen, y de ahí salgan, bueno, ¿qué más Mm. podemos aprender? Para mí, pues eso es la Perdón, reconstructiva. No. ¿sabes por qué? Porque cuando hay experiencias nuevas, la única manera de que sobrevivan es en comunidad, Ujú, porque el sistema de creencias es individualista, no es comunitario. ¿Mm? Entonces, cuando ujú. ya repetimos los patrones y los hábitos, yo estoy solo. Pero cuando aparece algo nuevo, imagínate, por ejemplo, en las comunidades indígenas, si aparece, eh, ¿qué podría ser? Un animal que ellos no saben cazar. Ellos tienen que unirse entre todos para ver cuál va a ser la estrategia para cazarlo, porque es una nueva caza. Entonces, como individuo, en las reconstructivas no sobrevivimos solitos. Y el proyecto de vida en este momento planetario tienen que ser alianzas y comunitarios. ¿Qué quiere decir eso? Que más arriba, en ese tejido universal, nos estamos encontrando con las personas que hicimos acuerdos en las vidas pasadas. Listo. Entonces las reconstructivas abren la posibilidad de ese reencuentro, Así a es. esa ¿Sabes que reunión. Joseph Campbell dejó de ser católico, ¿no? Abandonó el catolicismo. No sabía. Lo dijo, claro, pero imagínate, este hombre salió del sistema de creencias. Sí, Bueno, es que él, wow, ¿no? Mm. en su libro del héroe de las mil caras habla de todos los mitos y de las religiones comparadas. O sea, es impresionante. Bueno, porque ¿qué hace? Viaja, hace encuentros y encuentros y encuentros y que se da cuenta que el menor recurso está en su religión para él. Y ahí está el sistema de creencias, no es porque haya sido ni bueno ni malo, sino es que, bueno, y hay gente que, bueno, que podría pertenecer a todas a la vez y no juzgar y respetar. Eh, Salud, Salud, ¿qué estás tomando ahí? cafecito. Café, bueno, yo sí tenía mi copita de vino. Salud, gente bella. Salud. Con Bueno, cafecito y con vino, se vale. Todo lo podemos consagrar. lo podemos convertir en vino. Miren, mi gente bella, querida, que nos han acompañado en este live en Estuvo Venezuela. buenísimo, Pablito. Yo estoy feliz y además entusiasmado porque vengo con la energía de este fin de semana y para que sepan que el 17 y 18 de septiembre vamos a hacer unas reconstructivas aquí en Caracas, en la Florida. Para los que quieran saber qué es, lo vivan, lo experimenten y si se deciden, se metan en la formación con Carol en octubre. Entonces están muy invitados, revisen la cuenta de la escuela, ahí se está publicando todas las formaciones que La tenemos. página web siempre salen todas las actividades del mundo, de todos los países, porque somos una comunidad inmensa que estamos trabajando. Gracias a Bueno, todos y bueno, salud a todos, la Nanda, a todos los que están por ahí conectándose, los quiero mucho, los extraño muchísimo y ya, bueno, los que vamos a ver en Madrid nos veremos, en Marruecos nos veremos y bueno, en el viaje místico. en el viaje místico. Y bueno, bajarse el caballito. Mira, no en Florida, sino en la Florida, aquí en Caracas, Venezuela, va a ser el taller en No, septiembre. la formación de Miami la pasé para creo que es marzo del 2023. Ya no me da tiempo para hacer taller aquí. Andamos un poquito ajustados porque en febrero está Bélgica y empieza a apretarse esto un poquito. Entonces, lo que vean por ahí, háganse un proyecto, asalten un banco, roben a su mamá, proyectos que lo saquen del carrusel, Pidan un préstamo. vendan el carro, pidan un préstamo, esas cosas que uno no se atreve a hacer. Bueno, hay gente que lo ha hecho. Yo lo hice. Y bueno, y vamos a seguir adelante y dándole energía al farolito que se prendió hoy. Un besito, Pablito, te quiero mucho. Gracias y un besito a Wonder Woman. Seguro, un abrazo grande. Mariposa madre, como te dice Mara. Mariposa más, tan bella. Bueno, te quiero mucho. Deja colgado esto. Seguro. Bye. Bye bye. Gracias a todos.